finanzas, ¿no? Entonces, como tema 1 vamos a ver una introducción a las finanzas. Primero, preguntarnos, ¿qué son las finanzas? ¿Qué estudian las finanzas? Hinman es un libro bastante básico que nos enseña cómo manejar los recursos. Y Hinman lo define las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Entonces, las finanzas se encargan de la administración de los recursos. Las finanzas es el estudio de la toma de decisiones. Es decir, todos los días las personas estamos tomando decisiones financieras. Las empresas a diario toman decisiones financieras. Por eso, las personas constantemente tomamos decisiones en el día a día. Estoy seguro que hoy cada uno de ustedes han tomado decisiones financieras en más de una oportunidad, ¿no? Desde que ustedes se levantaron, ustedes consultaron su billetera, consultaron su cartera para ver cuánto de efectivo tenían. Si no había la cantidad de efectivo necesaria, ustedes pasaron por un cajero para poder retirar o solicitaron el financiamiento de sus padres para poder abastecerse de recursos para hoy día. Y estoy seguro que también muchos de ustedes pasaron por un centro comercial, por una casa comercial para poder adquirir algún producto y tenían una variedad de productos para poder adquirir. Y ustedes han tenido que tomar la decisión de comprar un producto, la que han creído que es más conveniente, de acuerdo a su presupuesto, etc. ¿No? Y también estoy seguro que muchos de ustedes quisieron comprar más productos, pero no había la posibilidad por la limitación del presupuesto. Eso también tiene que ver con una decisión financiera. Entonces, las finanzas nos permite administrar correctamente los recursos. Los recursos que son escasos, que tenemos que sacarlo el máximo provecho para poder satisfacer nuestras múltiples necesidades. Porque si los recursos fueran ilimitadas como las necesidades, pues no habría por qué mezquinarnos, ¿no? En este caso, no, los recursos son escasos, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Por lo tanto, tenemos que saber asignarlos de manera correcta estos recursos que tenemos limitados entre las múltiples necesidades que uno tiene. Y lo que hacemos en las familias, hacemos exactamente lo mismo en una empresa. ¿Okay? Entonces, las finanzas son el estudio de la toma de decisiones financieras. Las personas y las empresas toman decisiones financieras todos los días. Y es importante hacerlo con prudencia, porque esto nos va a permitir tener una correcta administración. Por ejemplo, las personas, ¿qué tipo de decisiones tomamos en el día a día? Muchas personas tienen una cultura de tener o hacer ahorros mensuales, ¿no? ¿Y para qué hacen esos ahorros mensuales? Para que en algún momento, en el mediano o largo plazo, pueda convertirse esos ahorros en capital y poder invertir en algún negocio que quieran emprender. Y para poder saber en qué negocio emprender, necesito tener conocimiento de finanzas. Porque la idea es que crezca un capital, que una inversión te genere rendimiento. Y para poder elegir una inversión u otra, tienes que tener conocimiento sobre finanzas. Muchos de ustedes seguramente están pensando en adquirir o comprar una casa. Y estoy seguro que también a muchos no les alcanza. Y están viendo cómo financiar la compra de esa casa. ¿Y qué hacer con la casa? Irse a vivir en esa casa, alquilarla la casa, ponerlos en anticrético la casa, qué sé yo. Eso es una decisión financiera. Y también todas las compras que nosotros hacemos y que no está a nuestro alcance por motivo de presupuesto, buscamos financiamiento. ¿Y cómo lo vamos a financiar esa compra? A través de la misma casa comercial, a través de una entidad bancaria, por un préstamo de un entorno más cercano, que sería familiar, etcétera, etcétera. Y eso también es una decisión financiera.
También tomamos decisiones financieras en cuanto a viajes, ¿no? Por diversión, en familia, porque hacer un viaje necesitas un presupuesto. Y depende del presupuesto, los viajes también que usted se va a dar. 2 veces al año, 3 veces al año, 1 vez al año, qué sé yo. Y el lugar a donde quiere uno viajar también tiene una limitante, que es el tema del presupuesto. Y cuando usted emprende un negocio también hay un riesgo, hay una incertidumbre, porque no sabemos cuáles van a ser los resultados esperados. Entonces también las finanzas nos permiten medir riesgo. Nos permite anticiparnos cuál es la probabilidad de que no se obtengan los resultados esperados. ¿Okay? Como se toman decisiones financieras en las familias, en las empresas también se toman decisiones financieras a diario. Por ejemplo, si usted tiene una máquina actualmente en su planta produciendo, posiblemente que esta máquina te vaya generando problemas, es decir, fallas. Y eso afecta en el proceso productivo. Entonces ya estás pensando en renovar una máquina, reemplazar esa máquina. Y aquí viene también la decisión financiera. ¿Cuánto es el costo de esa máquina? ¿Cuánto es la inversión en esa máquina? Si valdrá la pena reemplazar la que tenemos actualmente o no. ¿Y cómo lo vamos a financiar esa compra de esa nueva máquina? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿No? También hay muchas empresas que están queriendo implementar nuevas unidades de negocio, es decir, una nueva línea de producto. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cuánto va a costar implementarlo? ¿Cuánto nos va a generar de ingreso? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Cuánto nos va a generar de ganancia? Eso nos va a permitir saber las finanzas. También las empresas necesitan recursos para poder financiar sus operaciones e inversiones. ¿Y de dónde vamos a obtener estos recursos? Vamos a recurrir a las utilidades. Vamos a recurrir a los socios que sigan inyectando más capital. Vamos a recurrir a una entidad financiera. Vamos a emitir nuestros propios documentos. Esas son decisiones financieras. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes han pasado por una casa comercial y les gustó un determinado electrodoméstico? Pongamos una tele. Cuando ustedes consultaron el precio de esa tele, les dijeron 20.000, 25.000 bolivianos. Una tele espectacular. Y no contaban con el presupuesto. Y ustedes se enamoraron de la tele. Querían llevar la tele. Y el agente de la casa comercial les dice, ok, si usted no tiene el presupuesto necesario para llevarlo en este momento, le doy otra opción. Ventas al crédito. Es decir, no me va a pagar el total el día de hoy, me va a pagar en cuotas por un plazo de 1 año. Y ustedes preguntan, ¿y cuánto va a ser la cuota? 1.200 mensuales. Uy, 1.200 mensuales es imposible. Más aún en la situación que estamos. No se va a poder. No me da para pagarte 1.200 mensuales. Pero usted quiere llevarse la tele. Y el agente le quiere vender porque él gana comisiones. La idea es de él vender. Entonces te dice, ok, te doy otra opción. No me vas a pagar en 1 año, me vas a pagar en 2 años. Entonces, en lugar de pagarme 1.200, ahora me vas a pagar 600. Y a usted se le brilla el ojo. Dice, ok, es mucho más accesible. 600 mensuales puedo pagarlo. Si yo en una noche en un boliche me gasto 600 y esto me está cobrando, no, pues puedo pagarlo. Y se enamora y se lleva la tele. Pero cuando uno hace un análisis minucioso de esta operación, se va a dar cuenta de que cuando termines de pagar, has pagado 3 veces el precio de la tele. Por el plazo que te han otorgado, por las condiciones, por las facilidades que te han otorgado. Entonces terminamos pagando el doble o el triple de lo que vale ese producto. Pero eso sucede porque no hice un buen análisis minucioso de la compra que se estaba haciendo. Por ahí era lo más factible y más barato comprarlo al contado,
pero usted no la tenía el dinero. Pero había otra opción, había otra vía. ¿Cuál es esa vía? Irme a una entidad bancaria, financiarme esos recursos y con eso hacer la compra. En lugar de pagar 600 a la casa comercial, al banco yo podría pagar 300, el 50%. Porque el banco, ¿a cuánto me estaría financiando para compra de un electrodoméstico? Para libre disponibilidad. Crédito de consumo. Y el crédito de consumo está entre 18 y 24%. Y sin embargo, si usted toma crédito de manera directa de la misma casa comercial, la tasa de interés debe estar superando el 60 o el 80%. Por eso es que usted termina pagando casi el doble del valor del electrodoméstico. Pero si usted conociera las bondades, las herramientas que nos proporcionan las finanzas, usted podría hacer un análisis y decir, ok, quiero la tele, quiero comprarme la tele, pero lo más factible es comprarlo al contado. No tengo el dinero, pero me voy y consigo en otro lado que es mucho más barato. Entonces, en lugar de pagar a la casa comercial, voy a pagar a otro acreedor, que es mucho más barato, y me la llevo la tele. Esa es una visión financiera correcta, pero tenemos que analizarla. ¿Ok? Y para poder tener una correcta administración de los recursos, es decir, del dinero, hay tres variables importantes que hay que tomar en cuenta, que conforman el equilibrio financiero. ¿Y cuáles son estas tres variables? Ustedes la pueden ver aquí. La primera es liquidez. ¿Qué es liquidez? Liquidez es la capacidad de pago que tienen las empresas para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Liquidez simplemente es capacidad de pago de las obligaciones a corto plazo, es decir, el dinero que uno dispone para poder cumplir obligaciones de corto plazo. Todos necesitamos liquidez, todos necesitamos hacer operaciones diarias. Para eso necesitamos una cantidad X de dinero. Entonces, tanto las familias como las empresas deben mantener una cantidad necesaria de recursos para cumplir estas obligaciones. Y de eso se encarga la liquidez. Por eso dice que es capacidad de pago. ¿Cuánto dinero tenemos para cumplir obligaciones? Entonces es fundamental. ¿Se imaginan ustedes no tener un centavo en el bolsillo en este momento? ¿Cómo creen que mañana se van a transportar a su trabajo? ¿Cómo se van a alimentar el día de mañana? Si tiene un compromiso de pagar el día de mañana y no tiene un centavo, ¿cómo va a cumplir esa obligación? Entonces, te genera un gran problema. Entonces, es importante el manejo correcto de la liquidez. La segunda variable que es importante y hace que sea sostenible en el largo plazo a cualquier proyecto de inversión o negocio es el tema de la rentabilidad. Rentabilidad es la capacidad de generar utilidades. Para que una empresa sea viable y perdure en el tiempo, esta empresa tiene que ser rentable. Solo así vas a mantener la inversión. Porque si ves que esta inversión o esta empresa no es rentable, lo más lógico es que liquides y busques otra opción donde sea mucho más rentable, donde tu capital crezca. Entonces, para que una empresa sea sostenible en el tiempo, esta inversión o esta empresa tiene que ser rentable, tiene que tener la capacidad de generar ganancia. Si usted actualmente tiene un trabajo, no gana mucho, pero tiene para cumplir sus obligaciones diarias, transporte, alimentación, servicios básicos. Pero si te quedas de manera indefinida en ese trabajo, no vas a crecer, no vas a crecer tu patrimonio. Entonces, para que pueda crecer tu patrimonio, tienes que buscar una mejor opción donde te puedan dar mejores condiciones, buenos pagos. Entonces, fíjense, pero es importante que usted tenga trabajo en este momento. Necesitas liquidez en este momento para tu alimentación, transporte y todo lo demás, servicios básicos. Tienen trabajo. Pero ya a la larga tienes que buscar algo mejores condiciones, donde tus ingresos sean mayores que hoy para poder aspirar a tener un patrimonio. Si usted está conforme en la situación en la actual que te encuentras, pues no vas a crecer. Lo mismo en el tema de las empresas.
Entonces, en una empresa no basta con tener dinero y cumplir obligaciones diarias, sino tiene que tener la capacidad de generar ganancia. La tercera variable, que es también fundamental, que conforma este equilibrio financiero, es el tema del riesgo. Riesgo es la probabilidad de que no se obtengan los resultados esperados. Ese es el riesgo. Riesgo es la probabilidad de que no se obtengan los resultados esperados. Si yo estimé tener una utilidad sobre el patrimonio del 25% este 2024 y solamente logré obtener 15%, entonces no cumplí con lo que yo había planificado. Esa variación o esa diferencia que hay entre lo que yo esperaba versus lo que se ha obtenido es el riesgo. Nada más. El riesgo es la volatilidad, los cambios que se han dado respecto al resultado esperado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de nota esperan al final del módulo? Ustedes van a decir 80, 90, 100. Llegado el momento que yo les dé su nota, puede ser que alcancen lo que hayan buscado o posiblemente yo aspiré a 60 y logré tener 70. Y ahí estaba el riesgo. No logré lo que yo esperaba. Ese es el riesgo, nada más. Por eso dice la definición, riesgo es la probabilidad de obtener rendimiento por debajo de lo que uno esperaba. Porque uno puede aspirar, pero otra cosa es que la logres. Para poder lograrlo, tienes que desarrollar tu proyecto final, tienes que desarrollar cada una de las actividades. De esa manera vas a lograr obtener lo que esperas. Pero si no haces actividades, si no presentas proyecto, entonces es muy difícil. Entonces, el riesgo de que no obtengas la nota esperada, obviamente son altas, ¿no? El riesgo es mucho más de que no logres obtener esa nota, si es que no desarrollas todas las actividades. Y aquí también podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que llueva el día de mañana? Alta, baja. ¿Cuál es la probabilidad de que repruebe la materia? ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe la materia? Esa probabilidad la podemos disminuir o la podemos aumentar, ¿no? Entonces, para poder minimizar este riesgo, tenemos que mitigarlos. ¿Okay? Entonces, son tres variables fundamentales que conforman el equilibrio financiero. Recapitulando, liquidez, capacidad de pago. Rentabilidad, capacidad de generar ganancias. Riesgo, probabilidad de no obtener los recursos esperados. Lo ideal es que nosotros minimicemos este riesgo, minimicemos la probabilidad de que nos vaya mal en el negocio o que los resultados estén por debajo de lo esperado. Algo tenemos que hacer para que no suceda eso. ¿Ok? Entonces, recordando, las finanzas es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Las finanzas las podemos clasificar de acuerdo a su área de estudio en finanzas personales, finanzas corporativas, finanzas públicas y finanzas internacionales. Las finanzas personales se centran en la administración de los recursos de una familia, en la administración de los recursos personales, como es en finanzas personales. ¿Cómo administrar los recursos de una familia? Las finanzas públicas se encargan de la administración de los recursos de un país, que lo hace a través del gobierno de todo. Las finanzas corporativas se refieren o se encargan de las decisiones financieras de las empresas, es decir, de la administración financiera de una empresa. Y las finanzas internacionales se encargan de administrar los recursos entre dos y más países, es decir, el tema del comercio exterior. El flujo de dinero que hay entre dos o más países. ¿Por qué motivos? Por importación o exportación. De eso se encargan las finanzas internacionales. Nosotros nos vamos a enfocar a las finanzas corporativas, es decir, a la administración de los recursos de una empresa. Ese va a ser nuestro trabajito en este módulo. No vamos a hablar de finanzas personales, no vamos a hablar de finanzas públicas, mucho menos de finanzas internas. Nos vamos a enfocar a la administración de los recursos de una empresa. Y de eso se encargan las finanzas corporativas. Relación de las finanzas con otras disciplinas. Las finanzas tienen una íntima
relación con muchas disciplinas. Aquí solamente les estoy nombrando 3. Economía. Las finanzas se encargan de la administración de los recursos de la empresa. Y para tener una buena administración de los recursos de una empresa, necesito saber cómo está un país. ¿Cuáles son las tasas de interés que están en el mercado? ¿Cuál es la tasa de inflación? ¿Cuál es la pérdida del poder adquisitivo? ¿Cuánto debería incrementar en el precio de mis productos? El tipo de cambio hoy en día es fundamental. Si todos los productos se elevaron de precio, es justamente por la escasez del dólar. El dólar se encareció. ¿Cuánto está el tipo de cambio paralelo? 12.58, 12.60. Esto va cambiando a diario. ¿Y cuánto es el tipo de cambio oficial? 6.96. O sea, estamos lejos del oficial. Y eso hace que se encarezcan los productos. Alguien dirá, pero ¿cómo es que se encarecen los productos? Es sencillo. Por ejemplo, vamos a asumir aquí. Vamos a poner aquí el antes. Y el después. Fíjense, vamos a analizar un electrodoméstico que ustedes utilizan constantemente, que es un celular, un iPhone. ¿Cuál será el precio promedio de un iPhone? Pongámoslo $900 en Estados Unidos. $900. ¿Okay? En promedio, ¿no? Hay de gama media, de gama alta, ¿no? Pero estoy poniendo en promedio $900. Entonces, fíjense, antes, cuando el tipo de cambio estaba en 6.96, porque nosotros ganamos en bolivianos, a mí me pagan en bolivianos, entonces, para pagar $900 yo necesito bolivianos, es decir, con los bolivianos compro dólares y hago la compra, ¿correcto? Entonces, para comprar $900 que vale este iPhone, ¿cuántos bolivianos necesito cuando el tipo de cambio era 6.96? ¿Pueden hacer la multiplicación? 6.264. 6.264. 64 bolivianos. Ahí está. Entonces, fíjense, yo necesitaba esa cantidad de bolivianos para tener este iPhone, que tenía un costo de $900. ¿No? Usted dice, quiero ese iPhone, son $900. Pero usted dice, yo no gano en dólares. ¿Le puedo pagar en bolivianos? Claro, me puede pagar en bolivianos. El tipo de cambio es 6.96. Por lo tanto, usted tiene que entregar 6.264. Ahora, en la actualidad, ya el tipo de cambio no es 6.96. Hoy está en 12. Ahorita le digo cuánto está en este momento. Hace instante, bueno, en la tarde estaba 12.58. Hoy vamos a ver, déjenme un momento. Dicen, esa actualización o ese valor sería el paralelo del dólar. ¿De qué página lo puedes sacar? Normalmente yo utilizo Binance. 12.55, por ejemplo, está. 12.55. Si gustan, para mañana les enseño cómo comprar criptomonedas por Binance. Descárguense la página de Binance, les voy a pasar una imagen para descargar. Mañana tráiganos descargado esa aplicación. Vamos a invertir en criptomonedas. Entonces, fíjense, está en 12.55.
Entonces te dice lo mismo, quiero ese celular $900, pero usted dice nuevamente, no gano yo en dólares, no tengo dólares. ¿Te puedo hacer el pago en bolivianos? Sí, pero el tipo de cambio es 12.55. Entonces fíjense, el precio en dólares no se modificó, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿cuántos bolivianos necesito para eso? ¿Cuántos serían 900 por 12.5? 11.295. Ahí está, fíjense. Antes yo necesitaba 6.264 bolivianos para tener este celular. Hoy necesito 11.295. De esa manera se encarecen los productos. Lamentablemente, todo lo que nosotros utilizamos, aproximadamente entre el 70 y el 80% es productos importados. Por eso es que se encarece. Y ustedes han visto, a nuestras famosas autoridades han empezado a salir de que no nos debería afectar la escasez del dólar, porque nosotros no hacemos operaciones en dólares. Efectivamente, no hacemos operaciones en dólares, pero hacemos pago en bolivianos. Pero aquí está, estamos pagando en bolivianos, pero hoy termino pagando más bolivianos que antes. O sea, nos afecta. No pagué en dólares, sí, pero pagué en bolivianos, pero mucho más. Ahora, si usted quiere saber en qué porcentaje se incrementó el precio en bolivianos de este producto, fíjense que en dólares no se modificó, fue el tema en bolivianos. A ver, resten 11.295 menos 6.264, ¿cuánto es? $5.031. Divida entre 6.264. ¿Entre cuánto le hice? ¿3.000? Entre 6.264. Ah, ya. $0,80. En 80.31%. Ese fue el incremento en el precio. Sin ir lejos, hace 2 años atrás, con un boliviano, ¿cuántos pilfrú comprabas? 2. 2. Hoy, ¿cuánto compras Ni con un uno. boliviano? Está a 1.50. Ni uno. Ni Uno. uno. O ninguno, sí. Exactamente, ninguno. No puedo comprar. Porque ya está 1.50, en algunos casos ya están 2 bolivianos. Esa es la realidad que estamos atravesando. Entonces, esto tiene que ver con decisiones financieras, si comprar o no. Pero aquí ya entra el tema de economía, tipo de cambio, ahí está el tipo de cambio. Las empresas que están importando en este momento la están pasando muy mal. Están comprando dólares a un precio fuera de lo real, es decir, al mercado paralelo, y eso hace que se encarezcan los productos. Alguien se dio una vuelta por la feria, preguntaron los precios de los vehículos. Lo que antes costaba $18.000 un vehículo, hoy cuesta $25.000. Si alguien vendió un vehículo en este último tiempo, lo vendió mucho más caro de lo que compró y ya lo utilizó 3, 4 años. Esa es la realidad que estamos atravesando. Entonces, fíjense que las finanzas tienen una íntima relación con la economía. Son variables que nosotros necesitamos para tener una correcta administración. Porque yo tengo que decidir qué precio colocar a mi producto. Para eso tengo que saber, a ver, ¿cuál va a ser el tipo de cambio el día de mañana? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio el día, la siguiente semana, el siguiente mes? Tengo que ir anticipándome. También las finanzas tienen relación con la administración, porque tienes que ser organizado. Tienes que tener una buena planificación. Tienes que tener una ejecución. O sea, ¿de qué te sirve planificar y no la ejecutes?
tienes que tener una dirección a dónde ir. Y la administración se encarga de eso. También las finanzas tienen una relación íntima con la contabilidad. La contabilidad, ¿qué hace? Registra, clasifica, resume todos los hechos económicos de una empresa. Y esto les clasifica, perdón, las resume en los estados financieros. Y para poder tomar decisiones financieras necesito pues la información financiera, y la información financiera me la proporciona la contabilidad. Todo el resumen de los hechos económicos está en los estados financieros, está en el estado de resultado, está en el balance general, está en el estado de flujo efectivo. Sin esta información financiera no podemos tomar decisiones. Si yo quiero saber mi capacidad de pago a corto y a largo plazo, pues necesito hacer un análisis. ¿Análisis a quién? A esta información financiera. Si yo quiero saber cómo he financiado mis activos, voy a recurrir al balance general, voy a recurrir a los estados financieros. Si yo quiero saber por qué no cuadra mi utilidad con el dinero que tengo en caja y banco, pues tengo que recurrir a una información financiera, es decir, a los estados financieros. Si yo tengo mi utilidad 5 millones y apenas tengo en caja y banco 300,000, tengo que saber qué se hizo con el dinero. ¿Por qué aquí está 5 millones y por qué en caja y banco apenas hay 300,000? ¿Qué se hizo el dinero? Esa información me la va a proporcionar los estados financieros. Entonces, por eso, la contabilidad es importante para las finanzas. Aquí tenemos un resumen de los 3 estados financieros principales. En realidad son 4, ¿no? Pero aquí tenemos 3. El primero es el estado de situación financiera, conocido como balance general. El segundo es el estado de resultado. El tercero es el estado flujo de efectivo. El primer estado financiero, que es el estado de situación financiera, que es el balance general, te muestra la posición financiera actual de la empresa. Es decir, qué es lo que tiene la empresa, a quiénes debe la empresa y qué es de la empresa. En castellano, te muestra los activos, pasivo y patrimonio. Posición actual. El estado de resultado te muestra el resultado de la gestión. Es decir, si usted quiere saber si hubo pérdida o ganancia en la 2024, usted tiene que recurrir al estado de resultado, que no es nada más ingreso menos egreso. Y si usted quiere saber el movimiento de su dinero, cuánto dinero ingresó y cuánto dinero salió, va a recurrir al estado flujo de efectivo. Son informaciones claves para poder tomar decisiones financieras. Por ejemplo, veamos esta tablita. ¿Qué dice? Balance general, lo que refleja. ¿Qué refleja? ¿Qué información proporciona? La situación financiera en un momento específico, es decir, al día de hoy. Por ejemplo, ayer fue cierre del mes de septiembre. ¿Con cuánto de caja hemos cerrado? ¿Cuántas cuentas por cobrar hemos cerrado? ¿Cuánto tenemos en cuentas por pagar? Al día de hoy ya cambia ese número. Por ahí un cliente hoy me pagó y a mis cuentas por cobrar es diferente al día de ayer. Por eso es al día de hoy actualizado. ¿Qué muestra o refleja el estado de resultado? Los ingresos y gastos en un determinado periodo. Para saber si hubo utilidad o pérdida. Si esa diferencia entre ingreso y egreso es positivo, entonces significa que hay utilidad. Y si esa diferencia entre ingreso menos egreso es negativo, se ha tenido pérdida. Estado flujo de efectivo, ¿qué es lo que muestra o qué es lo que refleja? El movimiento de efectivo en un determinado periodo. ¿Cuánto dinero ingresó y cuánto dinero salió? ¿Y cuánto tenemos de saldo? Ese saldo tiene que estar figurando en caja y banco. Formato. Dice que el balance general es igual a activos es igual a pasivo más patrimonio. Tiene que cumplirse esa ecuación contable. El estado de resultado es ingreso menos
egreso. Si ese resultado es positivo, tenemos utilidad. Si ese resultado es negativo, tenemos pérdida. Estado flujo de efectivo nos muestra entradas y salidas de efectivos por motivos de operación, inversión y financiamiento. 3 motivos: operación, inversión y financiamiento. Y eso lo vamos a profundizar en el tema 2, que es en análisis financiero. Enfoque: balance general, posición financiera. ¿Qué tiene y qué debe la empresa? ¿Qué tenga? Tenemos un terreno, tenemos un edificio, tenemos un vehículo, tenemos maquinarias, tenemos equipos, tenemos derechos, cuentas por cobrar, tenemos cuentas bancarias, tenemos dinero en caja, ¿no? Lo que tiene, activos. Ahora, ¿a quiénes debe la empresa? Obligaciones. Debemos al proveedor tanto. Tenemos deudas con entidades bancarias. Debemos al público por emisión de bonos. Las obligaciones con acreedores. Estado de resultado, el desempeño financiero, rentabilidad. Estado flujo de efectivo, liquidez, capacidad de pago. ¿Tengo o no tengo dinero para cumplir obligaciones? Lo ideal es que tengas un flujo positivo, ¿no? Momento o periodo, balance general, momento específico. Es decir, es como una fotografía. Si yo le saco una foto en este momento para el TikTok y le pongo con los chicos de Harvard. Algunos están durmiendo, algunos están con el teléfono. Ese es el momento. Si yo vuelvo a sacar una foto después de 1 minuto, ya la situación cambia. Ya otros se levantaron, están caminando, están tomándose un café. Entonces el balance general es en el momento actual, en el momento que hoy tomo la fotografía. Después puede modificar, puede cambiar. Porque te muestra saldos el balance general, saldos, y estos saldos van a ir modificándose a medida en que se van cobrando, se van pagando, ¿no? Estado de resultado, registro acumulado en un periodo determinado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos acumulando los ingresos. Las ventas de enero fueron tanto, las ventas de febrero tanto, las ventas de marzo tanto, y vamos sumando. Que es muy diferente al balance. En el balance general no se suman. Simplemente te muestran saldos, no acumulados. Estado de flujo de efectivo, registro acumulado en un periodo, lo mismo que en enero salió efectivo tanto, pero ingresó tanto. En febrero salió tanto dinero, pero ingresó tanto. Te va mostrando acumulados nuevamente. Por eso el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo son considerados estados dinámicos. Si ustedes han revisado el encabezado del balance general, dice al 31 de diciembre. Es un estado estático. Al 31 de diciembre, a esa fecha. Mientras que el estado de flujo de efectivo y el estado de resultado les dice del 1 de enero al 31 de diciembre. Les marca una fecha del al, porque de esa fecha a esta fecha es el acumulado. Eso es lo que les muestra el estado de resultado y el estado de efectivo. Entonces, en conclusión, el balance general es un estado estático, por eso dice al 31 de diciembre. Mientras que el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo es un estado dinámico, por eso dice del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Si es una empresa comercial. Si es una empresa industrial, va a decir del 1 de abril al 31 de marzo del próximo año. ¿Correcto? Importancia. El balance general muestra la estabilidad financiera, la posición financiera actual de la empresa. El estado de resultado indica si la empresa es rentable o no. Si usted quiere saber si tu empresa es rentable, recurrir al estado de resultado. Hace unos pequeños cálculos y vas a verificar si tu empresa es o no es rentable. Estado flujo de efectivo muestra la capacidad de generar y manejar efectivo. Si tu empresa es capaz o no de generar efectivo. Una empresa es una máquina de hacer dinero. Si esa máquina no hace dinero, no sirve. Hay que cambiar de máquina o hay que reestructurar esa máquina. Entonces una empresa tiene que tener la capacidad de generar recursos para poder cumplir sus obligaciones, para poder cubrir
compromisos con los socios, con los acreedores. Ejemplo de uso. Balance general. Ver si la empresa tiene más activos que deudas. ¿No? Activos. ¿Qué tiene? ¿Y a quiénes debe? Esa diferencia debería ser positiva. Ustedes han visto cuando iniciaron las campañas presidenciales, en su primera entrevista lo primero que le preguntaban era ¿cuál es tu patrimonio? ¿Y qué respondían los políticos? Yo tengo una casa en tal lugar, tengo un vehículo, tengo una quinta, tengo mis cuentas en el banco, etc. Pero también tengo deudas. Tengo deuda A en el banco B, tengo deuda C en el banco D, qué sé yo. ¿No? Entonces, este menos este, eso es mi patrimonio. ¿No? Eso es lo que te muestra el balance general. Estado de resultado, evaluación si el negocio genera ganancia o no. ¿Es o no es rentable el negocio? Te va a mostrar el estado de resultado. Estado de flujo de efectivo, determina si la empresa tiene suficiente efectivo para cumplir obligaciones, para poder cumplir sus deudas. Si una empresa no tiene capacidad de generar efectivo, no vas a poder cumplir compromisos. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener ingreso y no tener dinero? ¿De qué sirve ganar $5,000 como ganan los jugadores de Oriente, pero tienen problemas financieros? ¿Por qué tienen problemas financieros? Porque no les pagan hace un año. Hace 12 meses no reciben sus $5,000 mensuales. Ustedes que ganan menos que $5,000 no tienen problemas financieros porque ustedes reciben su sueldo mensual. Entonces ustedes tienen capacidad de generar efectivo. Los jugadores de Oriente no, están en problemas. Ganan 10 veces más que usted, pero él es el que tiene problemas financieros. ¿Y por qué tiene problemas financieros? Porque no recibe efectivo. ¿De qué sirve tener ingresos y no tener dinero? ¿De qué sirve ganar $5,000 si no te pagan? ¿Se imaginan ustedes trabajar meses y no recibir un centavo? Van a tener problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo van a cumplir sus compromisos? ¿Cómo van a llevar la alimentación a casa? ¿Cómo van a pagar sus deudas bancarias que tienen? Pues les va a generar un problema. Entonces es importante el tema del dinero, el efectivo. Por eso dice determinar si la empresa tiene suficiente efectivo para pagar deudas, obligaciones. Usuarios principales del balance general, inversionistas. Ellos necesitan saber qué tienen y a quiénes deben. Bancos, respaldo, garantía. ¿No? Cuando usted va a un banco y quiere solicitar un crédito, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Qué tienes? Ah, tengo una casa. Ah, pásame una L'Oreal, va y saca una L'Oreal. ¿No? Garantía. Estado de resultado, ¿a quiénes le interesa? A los gerentes, a los contadores, inversionistas, también los mismos usuarios son importantes. Ellos necesitan saber cuánto están generando de ganancia, cuánto están generando de rendimiento por su inversión. Estado de flujo de efectivo, lo mismo, los bancos. Los bancos te van a otorgar financiamiento siempre y cuando usted muestre capacidad de pago. Si no muestra capacidad de pago, usted no va a tener acceso a financiamiento. La clave para tener acceso a financiamiento es mostrar capacidad de pago. Conexión entre ellos, dice. ¿Cómo se conectan entre ellos, entre estos estados financieros? Usa la utilidad retenida del estado de resultado en el patrimonio. Es decir, el resultado de la gestión va a ir al balance general como utilidad del periodo. ¿No? Entonces, si ustedes recuerdan, la utilidad del periodo va y suma al patrimonio como utilidad del periodo o como utilidad retenida. Estado de resultados. Su utilidad neta afecta el flujo de efectivo. Claro. ¿Cómo se elabora el estado de flujo de efectivo? Se parte del EBIT, de la utilidad operativa después de impuestos. Y aquí está esa utilidad. Muestra la conversión de utilidad neta en efectivo. Es decir, ¿cuánto de esta utilidad se ha convertido en efectivo? Porque no toda utilidad es dinero que haya ingresado. ¿No? Por ejemplo, si yo puedo decir, a ver, sigamos con los jugadores de Oriente. Por ejemplo, un jugador que gane $5,000. 5 por 12, ¿cuántos son? 60.
$60,000 de ingreso de unos jugadores de Oriente en un año. $60,000. Esto es ingreso. Y el ingreso se registra en el estado de resultado. Pero la pregunta es, ¿cobraste los $60,000? Y te va a decir, muy triste, no. 0. Y en el estado de flujo de efectivo usted va a registrar como 0. Este ingreso de 60,000 se convirtió en efectivo. No, no recibiste un centavo. Oye, ¿y cómo vas a pagar tus obligaciones? No tengo, pues me estoy prestando, me estoy consumiendo mis ahorros. Y ustedes han escuchado en los medios de comunicación cómo se quejan los jugadores. O sea, no tienen para solventar sus gastos diarios. ¿Qué están haciendo? Se están prestando de los que tienen ahorros. Están pidiendo préstamos a sus familiares, con la esperanza de que algún día les puedan pagar, puedan generar efectivo. Entonces, no todo ingreso es efectivo. No toda utilidad es efectiva. Aquí hay ingreso de 60,000, pero no ha recibido un centavo de esos 60,000 de ese ingreso. Por eso decía, ¿de qué sirve tener ingreso si no tenemos dinero? Entonces es importante el tema del dinero, capacidad de pago. Liquidez nos da capacidad de pago. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta sobre los estados financieros? ¿O no hay? ¿O quedó claro? ¿O no se entendió nada? Todo claro, Luis. La parte del análisis, primera vez que, bueno, le entiendo bien a lo que estaba explicando en la parte de que los estados de resultado y otro, no me acuerdo el nombre, que era dinámico y estático. En esa parte, ¿será que puede profundizar un poquito más para poder analizarlo? Okay. Los estados dinámicos son aquellos que muestran acumulados. ¿Y cuáles son esos estados dinámicos? El estado de resultado. Por ejemplo, el estado de resultado te muestra los ingresos acumulados y los egresos acumulados. Por ejemplo, ¿qué te va a mostrar en el estado de resultado de la 2024? Te va a mostrar todos los ingresos acumulados que ha tenido desde enero hasta diciembre. ¿No ve? En enero se vendió 100, en febrero se vendió 150, ya vamos 250. En marzo se vendió 300, ya tenemos 550. Y así sucesivamente te va a ir mostrando acumulados. Al final le va a decir, ok, en los 12 meses estos fueron las ventas. Mientras que en el balance general no te muestra acumulados. No te dice en enero cobraste 100, en febrero cobraste 80, en marzo cobraste 150, en junio hasta diciembre cobraste. No, él te dice, a la fecha tus cuentas por cobrar es tanto. Tu saldo de cuentas por cobrar a la fecha 31 de diciembre es tanto. Entonces no te muestra los acumulados, te muestra saldos. Por eso es un estado estático. A la fecha actual te muestra. Estos son tus inventarios a la fecha actual. No te dice, tenías en inventario en enero tanto, en febrero tenías tanto, en marzo tanto. No, te dice, a la fecha tus inventarios son tanto. Esto es lo que tienes de stock de almacén como inventarios, ¿no? Por eso es un estado estático, no te muestra acumulados. Pero sí los otros estados te muestran la acumulación de enero a diciembre. Lo mismo con el tema del estado flujo de efectivo. Por eso, si usted verifica en el encabezado, en el balance general les va a decir al 31 de diciembre, si es una empresa comercial, al 31 de diciembre. A ese día, esos son los saldos, ¿no? 2024. ¿Ok? Pero si usted revisa del mismo 2024 el estado de resultados, no va a decir va a decir del
1 de enero del 2024. ¿Qué pasó? Se lo chispoteó el marcador. Del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Ahí está la diferencia. Esto te muestra acumulados, acumulados de enero a diciembre, acumulados. Mientras que esto de aquí te muestra saldos, no te muestra acumulados. No te dice las cuentas por cobrar en enero eran tanto, en febrero era tanto, en marzo tanto, en abril tanto, el acumulado es tanto. No, te dice saldo. A la fecha tus cuentas por cobrar es tanto. A la fecha tus inventarios es tanto. Mientras que el estado de resultado y el estado de flujo efectivo no te dicen acumulados. En enero vendiste 100, en febrero 200, ya tenemos 300 de acumulado. En marzo vendiste 500, ya tenemos 800. Y así sucesivamente van mostrando acumulados. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Lisa. Al fin creo que después de cuánto tiempo lo voy a averiguar. Recién se dieron Sí, cuenta sí, de sí. eso, ¿no? Revisen ustedes el Sí, encabezado. El encabezado dice al el balance y el estado de resultado dice del al. Y pregúntenlo en su trabajo. Pregúntenle al quien hace el contador legal, pregúntenle por qué el balance dice al y por qué dice el estado de resultado del al. Y vamos a ver cómo les responde. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Diferencias entre estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Hay muchas personas que confunden, que piensan que el estado de resultado es lo mismo que el estado de flujo de efectivo. No. El estado de resultado está elaborado a base del principio de vengado, es decir, ingreso es ingreso, sin importar si las ventas fueron al crédito o al contado. Mientras que el estado de flujo de efectivo te muestran entradas y salidas reales de dinero. Por ejemplo, si en el mes de septiembre, vamos a poner, se vendió mercadería por valor de, voy a poner los 50 millones. Entonces, en el estado de resultado va a figurar como ingreso 50 millones. Pero todas estas ventas de 50 millones fueron al crédito. Entonces, no ingresó un solo centavo, solamente hay cuentas por cobrar. Entonces, en el estado de flujo de efectivo, usted va a registrar 0, porque no cobraste un centavo de las ventas de 50 millones. Como ingreso sí va a haber 50 millones, pero como efectivo 0, porque no cobraste un solo centavo. Ahora, si vendiste 50 millones, 50% al crédito y 50% al contado, entonces lo mismo, va a figurar 50 millones de ingresos en el estado de resultado y en el estado de flujo de efectivo solamente va a figurar 25 millones, porque eso es lo que recibiste, el 50%. ¿No? Entonces, en el estado de resultado, principio de vengado. En el estado efectivo no funciona el principio de vengado. Entonces, aquí vamos a ver ahora algunas diferencias que hay entre ambas. Propósito, dice. Estado de resultado. Muestra la rentabilidad y el desempeño financiero durante un periodo específico, ¿no? Que normalmente, si es una empresa comercial, vuelvo a repetir, de enero a diciembre. Estado flujo de efectivo. Muestra el movimiento de efectivo durante un periodo específico. Lo mismo. Cuánto dinero se movió en ese lapso de tiempo. Pero dinero constante y sonante. Cash, money, billuyo, como quieran llamarlo. Dinero. Enfoque principal. ¿Cómo está compuesto el estado de resultado? Ingresos, costos, gastos para determinar el beneficio neto o la pérdida neta. Es decir, para saber si hay utilidad o pérdida. Estado de flujo de efectivo, entradas y salidas de efectivo para evaluar la liquidez de la empresa. Lo ideal es que ingrese más dinero de lo que salga, ¿no? Eso es lo ideal, que te ingrese más dinero de lo que sale. Fórmula, dice, estado de resultado, ingresos menos gastos.
Ingresos menos egresos, porque los egresos está compuesto por gastos y costos. Esa diferencia te puede dar utilidad o te puede dar pérdida. Estado de flujo de efectivo, actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento. Una empresa puede generar efectivo por su operación principal, por vender mercadería, pero al contado. Inversión, ese dinero yo lo puedo utilizar, ese dinero que he recibido por la venta de mercadería, lo puedo utilizar para comprar un activo fijo. Lo puedo utilizar para comprar una maquinaria. ¿Lo ven? Entonces sale dinero. ¿Por qué motivo? Por comprar una máquina. Eso es inversión. Una máquina es una inversión. O también puedo ingresar efectivo por la venta de una maquinaria que no lo estamos utilizando. Entonces, esa máquina que no se está utilizando, véndanlo. Ok, estás desinvirtiéndote, pero a cambio te está ingresando dinero. Financiamiento. Entonces, puedo generar recursos por motivo de financiamiento. Es decir, voy a un banco, le pido que me preste dinero. El banco me va a entregar el dinero. Entonces, va a haber ingreso de dinero. ¿Pero por qué motivo? ¿Porque vendiste? No. ¿Porque vendiste algún activo fijo? Tampoco. Porque me presté dinero. Entonces, motivo de financiamiento. Pero también puede salir dinero por motivo de financiamiento. Es decir, estoy devolviendo el dinero que me presté en el anterior periodo. Entonces estoy empezando a devolver. Ah, va a haber salida de dinero. ¿Por qué motivo? ¿Porque estás comprando otra mercadería? No. ¿Estás comprando máquina? Tampoco. No, estoy pagando una deuda que me había prestado anteriormente. Ah, salida de dinero por motivo de financiamiento. ¿No? Entonces hay tres actividades principales por las cuales te puede generar movimiento efectivo. Operación principal del negocio, compra y venta, a lo que se dedica la empresa. Segundo, inversión, comprar activos fijos o vender algún activo fijo que no se está utilizando. Y financiamiento, obtener recursos a través de créditos bancarios por acreedores. O cumplir estas obligaciones, devolver este dinero prestado. Método de registro. Estado de resultado, contabilidad de acumulación. Los ingresos y gastos se reconocen cuando se incurren, no necesariamente cuando se recibe o se paga efectivo, es decir, principio de vengado. ¿Qué dice esa norma? Nos dice, ese principio de vengado nos dice, se tiene que registrar así hayas cobrado o no hayas cobrado. Se tiene que registrar. Venta es venta, sin importar si fue al crédito o al contado. Estado de flujo de efectivo, la contabilidad de efectivos. Registra los movimientos de efectivo cuando ocurren, cuando te ingresa dinero. Es decir, puede ser que yo este mes de octubre, hoy 1 de octubre, esté cobrando de las ventas del mes de septiembre, porque yo lo había vendido en el anterior mes al crédito, ahora recién me está pagando. Entonces, hoy voy a registrar como ingreso de dinero. Este mes de octubre, el 1 de octubre. No cuando yo vendí, porque cuando yo vendí no recibí un centavo, entonces ahí no recibiste efectivo. Recién hoy vas a recibir efectivo. Entonces, eso se va a registrar en el estado de flujo efectivo. En el estado de resultado ya se registró como ingreso en septiembre, pero el dinero recién me va a ingresar en octubre, ¿no? Medida de desempeño, rentabilidad, muestra si la empresa es rentable o no. Estado de flujo de efectivo no te muestra rentabilidad, te muestra liquidez, capacidad de pago. Muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo y pagar sus obligaciones. ¿Con qué pagamos obligaciones? Con efectivo, ¿no? En efectivo. Usuarios principales, inversionistas, analistas, gerencia, autoridades fiscales. Claro, hay impuestos de interés. Él quiere saber cuánto es tu utilidad para saber cuánto le toca, ¿no es cierto? Hay impuestos que se pagan mensuales y hay impuestos que se pagan anuales. Estado de flujo de efectivo, inversionistas, analistas, gerencia y acreedores. Si usted tiene una empresa y yo te proveo materia primas y al crédito, entonces yo me voy a cerciorar de que usted tenga capacidad de pago, me pueda pagar lo que le estoy dando a crédito. Bueno, entonces es importante. Yo como acreedor necesito saber cuál es tu situación en tema de efectivo. ¿Me vas a o no poder pagar el crédito?
Impacto en decisiones. Decisiones de inversión, evaluación de desempeño y rentabilidad a largo plazo. Estado flujo de efectivo, decisiones de financiamiento, gestión de liquidez y solvencia a corto plazo. Es decir, capacidad de pago a corto plazo. Las obligaciones se cumplen con dinero. No hay otra manera. En especie no. Pregunta que responde. Estado de resultado. ¿La empresa está generando ganancia? Estado de flujo de efectivo. ¿La empresa tiene suficiente efectivo para cumplir sus obligaciones? ¿Tiene dinero? ¿No? Cuando ustedes se juntan entre damas, ¿no? Cuando le quieren conquistar. A ver, averiguar si tiene dinero, si tiene buen trabajo, ¿no? Claro, ¿tiene o no tiene? Continuemos, ¿qué más hay? Señales de alerta en los estados financieros. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Perdón. Balance general, estado de situación financiera, altos niveles de endeudamiento. Eso debe ser una llamada de atención, ¿no? Tener mucha deuda. Estado de resultado, disminución de ingresos por ventas. O sea, si en septiembre se vendió 100 y en octubre empezamos a vender 60, entonces la pregunta es, oye, estoy vendiendo menos que el anterior mes, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Estado de flujo de efectivo, flujo de caja operativo negativo, es decir, que la empresa no tenga capacidad de generar efectivo. Esa es una alarma. Patrimonio neto negativo, es decir, que los pasivos sean mayores a los activos, eso es peligroso, ¿no? Estado de resultado, incrementos en los costos de ventas, o sea, que tus ventas aumenten en 5% y tus costos en 20%. Una alarma de llamada de atención. ¿Por qué? ¿Por qué los costos pueden incrementarse más que las ventas? Estado de flujo de efectivo, desajuste significativo entre la utilidad neta y el flujo de caja operativo. Situación financiera, balance general, capital neto de trabajo negativo, es decir, que el pasivo corriente sea mayor al activo corriente, es un problema. Estado de resultados, gastos financieros elevados, es decir, intereses elevados. Si tienes intereses elevados es porque tienes mucha deuda. Y si tienes mucha deuda es porque tu empresa no tiene capacidad de generar efectivo. Es decir, si usted no tiene trabajo y tiene deuda, ¿de dónde está pagando? Ah, me estoy prestando dinero. Eso te va a generar un problema a la larga, ¿no? Si no tienes trabajo, no generas ingreso y estás prestándote para cumplir obligaciones, pues eso te va a generar problemas a futuro. Estado de flujo de efectivo, dependencia excesiva del financiamiento externo. Es decir, si no tengo la capacidad de generar efectivo, de algún lugar tiene que salir. En este caso, del financiamiento. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, estamos sin dinero, tenemos problemas de combustible. ¿Y por qué tenemos problemas de combustible? Porque no tenemos dólares para poder pagar. ¿Y por qué no tenemos dólares por pagar? Porque ya no tengo ahorros. Se terminaron, se farrearon las reservas internacionales. La otra opción era prestarme. Ah, pero como en la asamblea están peleados, no me aprueban los créditos. Entonces no hay de dónde sacar dólares para comprar. Es por eso el problema que se está generando. Entonces lo mismo sucede en una empresa. Si no generas tu propio efectivo para cumplir tus compromisos, vas a recurrir al financiamiento. ¿No? Una empresa tiene que tener la capacidad de generar sus propios recursos para poder cumplir sus obligaciones. Incremento de las ventas por cuentas por cobrar. Eso es una alarma. Si tus cuentas por cobrar están incrementándose, hay dos cosas. O estás vendiendo más, tiene lógica que aumente las cuentas por cobrar. O tus ventas se mantienen y tus cuentas por cobrar aumentan. Ah, estás dejando de cobrar. Eso es un problema. Eso te puede generar cuentas incobrables. Es decir, si usted le vendió a crédito y no le cobró, el otro pues no te va a dar la voluntad de pagar. Entonces, mientras menos lo cobres, el otro se va a hacer el loco, digamos, no te va a pagar. Ah, eso puede ser a la larga que se vaya a Chile y no te pague. ¿No? Problema. Entonces, es una alarma cuando las cuentas por cobrar se incrementan, pero tenemos que fijarnos también. Si las ventas se incrementaron, es lógico que las cuentas por cobrar se aumenten. ¿No? Las ventas aumentan, las ventas a créditos aumentan. Pero si tus ventas mantienen y tus cuentas por cobrar aumentan, ahí es un problema. ¿Okay?
Aumento de los gastos operativos. Eso también el estado de resultado. Es decir, que aumenten tus gastos operativos es una alarma. No es normal que los gastos operativos aumenten. Normalmente la mayor parte de los gastos operativos son fijos, ¿no? Si hay un incremento son mínimos, son porcentajes mínimos, ¿no? Cuando hay incremento salarial, por ejemplo. Pero cuando hay incremento salarial es en una sola vez, no todos los meses. Estado de flujo efectivo, flujo de caja libre negativo. ¿Qué es el flujo de caja libre? Es el dinero que la empresa tiene disponible para poder cubrir el servicio de la deuda. Es decir, es el dinero que la empresa tiene o que ha generado después de cubrir costos y gastos, inversión en capital de trabajo e inversión en activos. Es el dinero que va a estar disponible para poder cumplir el servicio de la deuda. Balance general, altos niveles de inventario, ese es un problema. O sea, tener mercadería y no estamos logrando vender, eso te puede generar problemas. O sea, yo invertí para traer mercadería $20,000, pero no estoy pudiendo vender. Claro, tienes un problema. Tienes inversión hecha ahí y no estás pudiendo mover. Entonces, hay que tener un buen control, una buena política de inventarios. Hay que traer mercadería de alta rotación, es decir, productos que más se venden. Estado de resultado, otros ingresos inusuales puede darse, que no sea por la operación principal, ¿no? Siempre una empresa tiene otros ingresos, que no es por su actividad principal, como el caso de la universidad, por ejemplo. Su actividad principal es formar profesionales, a cambio de eso ustedes pagan una mensualidad. Pero tiene otros ingresos, ¿y cuáles son sus otros ingresos? El alquiler por el snack, las cafeterías, el parqueo. Esos son otros ingresos que no tienen nada que ver con la actividad principal. Estado de flujo de efectivo, disminución en el efectivo y equivalentes en efectivo. Es decir, que disminuya el dinero que ingresa. Eso es una llamada de atención. Balance general, alto endeudamiento a corto plazo. ¿Qué significa eso? El aumento de tus obligaciones. Eso significa seguir teniendo financiamiento implica pérdida de potestad sobre tus activos. Es como decir, a ver, si yo me compro un vehículo, un activo, pero yo pagué el 20% y el banco me financió el 80%, ¿de quién es el vehículo? ¿Tuyo o del banco? Del banco, porque él puso más, ¿no es cierto? Entonces, el momento que usted tenga problemas financieros y no puedas cumplir tu obligación con el banco se va a llevar el vehículo, porque prácticamente es el que puso la mayor parte del dinero, ¿no? Entonces, tener altas deudas te puede generar un problema a mediano y largo plazo. Estado de resultado, pérdidas operativas recurrentes, es decir, que tengamos resultados negativos, ¿no? Que los egresos sean mayores que los ingresos, eso nos debe llamar la atención. Estado de flujo de efectivo, pagos de intereses elevados, nuevamente, ¿no? ¿Por qué pagamos intereses? Porque tenemos deudas, ¿no? Y si las deudas son altas, hay que pagar más intereses, ¿no? Y pago de interés significa salida de dinero. ¿Ok? ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Ahora bien, con esto terminamos. Vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que es contabilidad y finanzas. Contabilidad registra, clasifica todos los hechos económicos de una empresa y las resume en los estados financieros. ¿Y qué hacen los finanzas? Ahora vamos a ver la diferencia, porque muchas veces dicen, por ejemplo, yo estudio auditoría y entonces yo estudio ingeniería financiera. ¿Y cuál es la diferencia? No saben cuál es la diferencia. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, contabilidad dice, definición, registro sistemático de operaciones económicas de una entidad, es decir, de una empresa. Registra todas las operaciones. Las finanzas, administración de recursos monetarios para generar valor. La contabilidad se encarga de registrar. Las finanzas se encargan de administrar, de decidir a quiénes pagar, cuánto pagar. Objetivo principal,
Contabilidad, informar sobre la situación financiera y resultado de la empresa. Es decir, qué tiene, a quiénes debe y cuánto de utilidad obtuvo en el 2024. Las finanzas, tomar decisiones para maximizar la rentabilidad y valor. Ok, hemos tenido esta utilidad. Pero, ¿qué hacemos para que esa utilidad sea mucho más en este siguiente periodo? ¿Cómo aumentamos esa rentabilidad? De eso se encargan las finanzas, tomar decisiones. Si estos resultados que hemos obtenido no son los esperados, entonces hagamos algo. Tomemos una decisión, mejoremos esta situación. Enfoque, contabilidad, histórico, se basa en hechos pasados ya ocurridos, es decir, historia, 2024, ya pasó. Finanzas, prospectivo, se centra en la planeación futura. Evaluamos a nuestro paciente, que es actual y pasado, ahora proyectemos a nuestro paciente. Hagamos que pueda tener una mejor salud financiera, una buena calidad de vida. De eso se encargan las finanzas. Planeación, planificación, proyectar el futuro. Herramienta clave, estados financieros, balance general, estado de resultado, estado de flujo de efectivo. Finanzas, indicadores financieros, presupuestos, modelos de inversión, ¿no? Estados financieros proyectados, etc. Aquí entran las razones financieras. Usuarios principales, internos, los que trabajan dentro de la empresa. Externos, ¿no? Impuestos, bancos, proveedores. Finanzas, directivos, inversionistas, analistas, gerencia financiera. Son los que ellos toman las decisiones a base de la información financiera que las proporciona la contabilidad. Normativa, se rige por principios contables, ¿no? Ustedes saben muy bien, toda transacción tiene que regirse en las normas contables y principios. Mientras que en finanzas no necesariamente hay una normativa. Depende del analista, depende de la persona quien está administrando el dinero. Yo puedo decir, ok, a mí me gusta este indicador financiero. El otro analista, no, para mí no. Para mí más importante es este otro indicador financiero. Cada analista va a poder sacar sus propias conclusiones de acuerdo a su visión que ellos tengan. Para mí puede ser que este resultado esté mal, pero para mi colega puede ser que esté bien. Tendrá sus argumentos, yo tendré mis argumentos. Frecuencia, diaria, mensual, anual, con fines fiscales y de control. Normalmente los cierres contables se hacen mensuales y anuales. Mientras que en finanzas no hay una fecha establecida. Es de acuerdo a la necesidad que uno tiene. Esa la podemos hacer mensual, trimestral, anual, semestral, cuatrimestral. En el momento que queramos tomar una decisión. Si mañana tenemos que invertir algún monto X, tengo que verificar, ok, cuánto dinero tenemos en caja y banco. ¿Alcanza o no alcanza? Si no alcanza, busquemos de algún lugar obtener esos recursos. De acuerdo a la coyuntura. ¿Ok? Ya esto vamos a ver el día de mañana. No sé si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. Disculpe, Lice, en salida. Adelante. Adelante con su pregunta. Creo que se equivocó, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta, preguntas? ¿O quedó claro? Quedó claro, Lice. Perfecto. Entonces mañana vamos a continuar esta parte y también traigan sus máquinas, ¿ok? Entonces voy a parar aquí la grabación.